Hola Alejandra, me presento, soy Nicolás. El día de hoy haremos una consultoría filosófica. La consultoría filosófica normalmente empieza con una pregunta que formula el consultante. El consultante en este caso eres tú. Entonces, podrías formular una pregunta sobre algo que desees saber, distinguir, indagar, etcétera. Sí. ¿Listo? ¿Podrías darme la pregunta? Em, ¿La creencia es una realidad o un mito? ¿La creencia es una realidad o un mito? ¿Listo? Cuando hablas de la creencia, ¿estás hablando a nivel general o a nivel individual? Sería a nivel general, O sea, a nivel social. social. Ok. O sea que no estás hablando de tu creencia, sino las creencias de las demás personas. Entonces, la creencia es una realidad o un mito. ¿Correcto? Esa sería la Correcto. pregunta con la que iniciaríamos. Cuando hablas de creencia, ¿en qué piensas? Como en la educación que nos han dado a nivel social desde pequeños, en creer en un Dios o en algo, una fuerza mayor. O sea que cuando hablas de creencia, hablas sobre algo superior. Sí, señor. Y ese caso, ¿podrías distinguir, definirme eso superior? Que nos enseñaron desde muy pequeños que hay un Dios al que debemos rezarle y brindarle una oración todos los días o antes de dormir o todos los domingos en una iglesia. Ok. Desde muy pequeños, Sí. cuando hablas, dices muy pequeños, ¿a quién te refieres? A todos los seres humanos, desde que nacemos y cuando somos niños, nos inculcan una religión, una creencia, y nos indican que eso es en lo que debemos creer y así vamos creciendo con esa creencia. Ok, acá tenemos dos distinciones importantes. Tú al comienzo me dijiste que una creencia era Dios, ¿sí? Sí, Tú lo dijiste. Y luego dijiste que esa creencia estaba basada en una religión. sí, señor. ¿Podrías distinguir o más bien definir algo concreto que diferencia cada una? ¿O hay algo que las complementa? Digamos que hay una creencia hacia hay un Dios, que únicamente se cree en ese Dios y se le reza a ese Dios, que ya viene la parte cristiana. Pero tenemos otra creencia que es donde vienen las religiones diversas, que está el cristianismo, los católicos, los evangélicos, los judíos y entre varias que hoy en día deben haber. O sea que cuando hablas de Dios, piensas que ese Dios es el mismo para todas las religiones, porque me acabas de decir que hay religiones del cristianismo, judaísmo, ¿sí? El budismo. ¿Tú crees que hay varias religiones Sí, señor. y hay un solo Dios para esas religiones? En mi parte personal, en lo que yo pienso y creo, Espera, en tu parte personal. O sea que ya la pregunta no sería social, sino personal. sí. Entonces volvamos a formular la pregunta Entonces, para poder indicar. mi creencia es una realidad o un mito, podría ser, Mi creencia en qué? en Dios Creencia en Dios es una realidad o un mito. o un mito. Entonces vamos a hacer acá como un pequeño resumen de lo que has dicho hasta el momento. Empezamos con una pregunta donde tú me diste la creencia, ¿sí? ¿La creencia de qué? La creencia de las demás personas, ¿sí? Sobre Dios, sobre una religión, ¿es una realidad o un mito? ¿Sí? Luego me dijiste que desde muy pequeños, a nivel general nuevamente, nos enseñaron a creer en algo, ¿sí? Y ese algo, tú dices que ese algo es un Dios y en una religión, tomando en Sí, cuenta que existen muchas religiones y cada religión tiene un Dios, ¿sí? Pero luego dijiste, cuando te pregunté cuál era tu creencia, cuál era la creencia en Dios de las personas, y dijiste, mi creencia en Dios es una realidad o un mito. Es decir, cambiaste la pregunta, ¿cierto? sí. Entonces vamos a empezar con esta nueva pregunta, ¿sí? No olvidemos lo que ya dijiste, esto sirve. Entonces la pregunta es, mi creencia, es decir, tu creencia en Dios es una realidad o un mito. Listo. ¿Qué entiendes por creencia? El creer en alguien superior que no está presente. Ok, espérate. ¿Qué entiendes por o sea, ¿podrías definirme qué es una creencia? Es como brindarle a alguien todas tus cosas y creer que esa persona que existe,
que nos dijeron que existía, te va a ayudar a ir solucionando poco a poco tus inconvenientes, podría ser. O sea que para ti creer es brindarle a alguien todas sus cosas. Cuando dices cosas, ¿te refieres a cosas materiales o cosas personales? Personales. Cosas personales, ¿podrías definirme alguna cosa personal? Por ejemplo, cuando uno está como en un momento mal de temas de dinero o cosas así confusas, problemas de pareja, entonces uno como que, ay Dios, por favor te pido que me ayudes con este. Entonces entrega uno como una oración, que son las oraciones que nos enseñan desde pequeños a orarle a esta persona y pues creyendo que esta persona escucha nuestras oraciones y nos va a ayudar a solucionar. O sea que cuando tú dices mi creencia, tu creencia es, lo definiste así, brindarle a alguien superior, ¿sí? Todas tus cosas, pero tus cosas personales, es decir, te encomiendas a esta persona cuando sientes que hay algo malo, como que te falta dinero, como tu relación de pareja está mal, tu relación con amigos, sí, etcétera, está mal. Y por eso te encomiendas a la creencia de ese algo superior y le brindas como un momento, ¿sí? Aparte, para desahogarte, lo podemos decir así. Sí, como una parte de oración puede ser. Y también no solo en eso, sino también en temas de salud. Cuando estás en temas de salud enfermo, no sé, tienes algún inconveniente de salud, siempre oramos a un Dios para que nos ayude a estar mucho mejor. Entonces, tu creencia en Dios es brindarle a ese Dios Una oración. una oración, pero solo cuando estás mal, cuando necesitas dinero, cuando tu relación de pareja está mal, cuando tu estado de salud está mal. Exacto. Ese es el único momento en que crees en Dios. Por eso pregunto si es una realidad o es un mito. Por Porque eso. cuando no necesitamos nada, no oramos, no le pedimos a esta persona, sino como estamos bien, nos olvidamos de esta creencia. Ok, acabas de decir dos cosas importantes, ¿sí? Si era una realidad Ujú. o un mito, ¿sí? Porque cuando lo buscamos es cuando estamos mal. Exacto. Pero la realidad podemos decir que se compone de salud, Ujú, sí. dinero, relaciones de pareja, con amigos, etc. ¿Cierto? Esto es una realidad, evidentemente. Sí, ¿Sí? ¿Concuerdas con eso? sí, señor. Listo. ¿Por qué dices que pasa de ser algo real a ser algo mitológico? ¿Por qué? Porque en el momento, como ya lo mencioné anteriormente, valga la redundancia, que cuando no necesitamos, como que estás bien, tienes tu salud bien, tienes dinero, estás bien con tu pareja, estás bien con tu familia, tu trabajo está perfecto. Entonces, como estás tan bien y no tienes ninguna necesidad en ese momento, pues no buscas a este Dios, no oras, no le brindas la oración al menos por el estar bien. Entonces, cuando yo me pregunto, ¿es un mito? O sea, esta persona ya no está acá, porque solo está cuando yo necesito que esté. O sea, para ti lo mitológico es que no está cuando lo necesitas y se vuelve real cuando lo necesitas. Básicamente no, porque un mito es como, Ah, ok, vas a definir lo que entiendes por mito. lo que yo entiendo por Listo, mito está es bien. que como cuando nos cuentan una historia que sucedió, pero no sabemos si es real o no, ¿sí me entiendes? En este, ¿Podrías darme un ejemplo? por ejemplo, cuando nos contaban las leyendas de los libros que hacían de La Llorona, el Moán, en fin, y tú te leías esa historia y te asustabas cuando pequeño, pero te decían a la final los profesores o tus padres te decían es un mito. No se sabe si es verdad o es mentira. Entonces, en este caso tenemos la educación de nuestros padres y desde muy pequeños de nuestras familias que nos crean a un Dios, pero pues yo en lo que en mi vida y en lo que he conocido de todo este tema, pues me pregunto, ¿será igual un mito como los mitos que nosotros hemos leído de niños o hoy en día cuando ya estamos grandes? Ok. ¿Existirá o no existirá? O sea que la pregunta aquí cambia, Exacto, sí, porque ya no es tu creencia, sino te estás preguntando si Dios existe o no, en la realidad o es un mito. o es un mito. ¿Cambiamos la pregunta o continuamos Sí, con la que teníamos? pues sí, la podemos cambiar. La podemos cambiar. Entonces, preguntémonos, ¿Dios es una realidad o un mito?
Entonces, fíjate lo que hemos dicho hasta el comienzo, hasta el momento, perdón. Hasta el momento hemos partido de una pregunta general, ¿sí? Preguntándonos, ¿la creencia es una realidad o mito? ¿Sí? Empezamos con la creencia. Luego dijiste que desde muy pequeña, bueno, o desde muy pequeños, porque la pregunta era general, nos enseñaron a creer en algo. Ese algo es un Dios, en una religión, dependiendo, tomando en cuenta que cada persona, cada grupo social, cada grupo familiar, etcétera, tienen creencias sobre diferentes dioses y sobre diferentes religiones, como el cristianismo, el judaísmo, etcétera. Y luego, a partir de eso, dijiste, cuando te pregunté si podías definir si el Dios es el mismo para todas las religiones, me dijiste que mi creencia en Dios es una realidad, ¿sí? O un mito. Es decir, pasamos de preguntarnos por la creencia de las personas, ¿sí? A tu creencia en Dios, Sí, ¿cierto? señor. Luego dijiste, tú ya acá agregaste algo, que ese algo es Dios. Ya tu creencia, ¿sí? Está basada en Dios. Y si esa creencia basada en Dios es una realidad o es un mito. Entonces te pregunté que si me podías definir la creencia, ¿sí? Para entender un poco qué entendías por creencia. Y aquí pasó algo que uniste creencia y uniste a Dios en un solo término. No está mal, está bien. Y me dijiste que creer es brindarle a alguien, acá aparece Dios, brindarle a alguien, es decir, a Dios, todas nuestras cosas personales, pero acá curiosamente hablaste de cosas, ¿sí? Cuando uno carece de cosas, cuando estamos mal económicamente, es decir, nos falta dinero, cuando nuestras relaciones de pareja, de amigos, familiares están mal, cuando nuestra salud, ¿sí? Tiene ¿sí? Ciertas limitaciones, y entonces dijiste que en la realidad, ¿sí? Buscabas a Dios cuando este mal se hacía presente. Luego te pedí que dijeras qué entendías por lo mitológico y me dijiste que son historias que te contaron, ¿sí? Como la Llorona, el Moán, etcétera, que te llevan a creer ciertas cosas en un determinado momento, ¿sí? Y por lo tanto, pues en ese determinado momento crees en Dios. Exacto. Pero luego cambiamos la pregunta. ¿Por qué? Porque tu creencia, ¿sí? Tu concepto de creencia es Dios, ¿sí? Y entonces nos preguntamos, ¿Dios es una realidad o un mito? Tomando en cuenta esto, que si Dios es una realidad o un mito, ¿podría definirme o decirme qué entiendes por Dios? ¿Qué entiendo por Dios? Bueno, ahí es una pregunta difícil, porque te podría dar muchas características, porque son demasiadas con las que Pues nos... recuerda que empezamos con algo general, lo pasamos a algo personal y luego ya concretamente a tu sentir, ¿sí? Entonces, desde tu perspectiva de tu sentir, ¿podrías definirme qué es Dios? ¿O qué entiendes por Dios? No necesariamente sí, tienes que lo que todos conocemos, sino lo que tú entiendes por Dios. Lo que yo entiendo es que es como esa fuerza mayor de que está ahí como protegiéndote a ti como persona. Para ti Dios es una fuerza mayor. Sí. Listo. Ahorita nos preguntamos si es real o es un mito. Sí, primero definamos lo que entiendes por Dios. Cuando tú dices es una fuerza mayor, ¿podrías darme un ejemplo? Eh, como que al momento de orar y como que se te solucionan los inconvenientes, como ya los mencioné anteriormente. Entonces dices, el orar sirvió gracias a esa fuerza mayor que yo le pedí en ese momento lo que necesitaba. O sea que para que tú tengas contacto con esa fuerza mayor es necesario orar. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo concretas o cómo sabes que esa oración funcionó? En mi caso, digamos, siempre lo trato de hacer cuando estoy sola y empiezo como, Dios, mira, hoy sucedió esto, necesito que por favor me ayudes, guíame por el camino correcto, déjame lo que no me sume, cosas así. Entonces lo dices en ese momento. Obviamente tú en 5 minutos no vas a ver una mejoría, ni al otro día tampoco, eso es un tiempo porque todo es un proceso. Y en el proceso te vas dando cuenta que las cosas van cambiando y pues pienso que debe ser gracias a esas oraciones hacia ese ente mayor. Ok, entonces dices que cuando oras,
¿sí? Sientes el contacto con esa fuerza mayor, ¿sí? A nivel personal, porque me dijiste que lo hacías sola cuando estabas en tu cuarto, ¿sí? Tomabas un momento para orar, para contarle de algo que te pasó, algo malo, obviamente, ¿sí? Y que luego con el tiempo te dabas cuenta, Ujú. ¿sí? Cuando me mencionas el tiempo, ¿a qué te refieres? Que no te va a dar una solución en 5 minutos, ni en 1, 2 días, 3 días, no. O sea, tú mismo con el tiempo, pasar, no sé, 2 semanas, 15 días, que no es ahí mismo, te vas dando cuenta en que de pronto estaba mal, en que estabas fallando y lo vas cambiando. Van mejorando Ok, ciertas pero situaciones. específicamente, ¿cómo te das cuenta? O sea, listo, tenemos el tiempo. Y aparte del tiempo, ¿hay algo más donde tú puedas comprobar eso? No, con el pasar de los días, Con el pasar de los días. Los días siguen siendo tiempo, ¿sí? tiempo, sí. Listo. Como la famosa frase, démosle tiempo al tiempo, ¿sí? Ujú. Pero cuando uno dice precisamente démosle tiempo al tiempo, ¿en qué momento sientes que esa oración sirvió? Cuando las cosas ya te están saliendo Ok, bien, cuando las cosas salen bien. ¿Y en qué momento las cosas salen bien? Dame un ejemplo. cuando te lo propones, Pero dame un ejemplo, digamos, en una oración pediste algo. ¿Qué pides normalmente en una oración? como que el tema de laboral mío mejore, como Ok, que las cosas el empiecen a tema fluir. laboral mejore. ¿Listo? Exacto. ¿Cómo compruebas eso? Que sí mejoró tu tema laboral. Pues que está cambiando el tema de parte de los jefes, que están mejorando, como que es una mejoría. Entonces, con el tiempo, te vas dando cuenta que tu situación laboral o relación laboral, ¿sí? Mejora. Pero ¿eso dónde lo compruebas? Lo compruebas en la realidad, En la realidad. ¿verdad? Entonces, podemos decir que mientras haces una oración, lo compruebas en el tiempo, ¿sí? Porque dices que en 5 minutos no puedes obtener la respuesta, decir si mejoró, pero con el tiempo te vas dando cuenta que compruebas que tu situación laboral mejoró porque hiciste la oración, pero lo compruebas en la La realidad. realidad. Ahora piensas que Dios es una realidad o un mito. ¿Qué piensas tú? Algo, o sea, reconstruyamos lo que dijiste. Nos terminamos preguntando al comienzo, ¿sí? Si la creencia es una realidad o un mito, ¿sí? La creencia a nivel general. Luego pasamos a definir, ¿sí? Por qué las creencias de las personas, ¿sí? Están fundadas en algo real o en algo mitológico, ¿sí? Y dijimos que desde muy pequeños a las personas nos enseñan a creer en algo, y ese algo es creer en Dios o creer en unas religiones, etcétera, ¿cierto? Luego, cuando te pedí definir a Dios o la religión o las religiones, me diste que tu creencia en Dios, ¿sí? Es una realidad o un mito. Cambiamos la pregunta, ya pasó a ser más personal. Cuando te pregunté lo mismo de que era creer, que era para ti una creencia, me dijiste nuevamente que era brindarle algo a alguien, es decir, funcionaste creencia con Dios, ¿sí? Lo complementaste, creer en Dios, que era darle algo a alguien, ese alguien es Dios, pero le brindabas, entre comillas, cosas malas, ¿sí? Cuando te pasaban problemas de dinero, problemas de pareja, problemas de familiares, etcétera, cuando también tenías problemas de salud. Y entonces dijimos que en la realidad aparece lo que es la salud, el dinero, ¿sí? Las relaciones, los amigos, etcétera. Y en el mito me diste que los mitos son unas historias que nos crean sobre, ¿sí? Sobre algo superior, en este caso Dios, ¿sí? Y luego dijiste entonces, cambiamos la pregunta y dijiste, ¿Dios es una realidad o un mito para ti? ¿Sí? Si quieres entender si Dios es una realidad o un mito para ti. Y me dijiste que Dios para ti es una fuerza mayor, que haces un vínculo o estableces un vínculo con Él cuando oras, ¿sí? Y que compruebas que esta oración de lo que le pediste funciona con el tiempo, ¿sí? Hiciste tu oración sola, aparte, y compruebas que esta oración no en 5 minutos ni al otro día, sino con el tiempo, con el paso de los días, mejora y lo que le habías pedido a Dios era que tu situación laboral con jefes, compañeros mejorara. Con el paso del tiempo, esta situación mejoró, pero lo comprobaste en la realidad. Sí. Entonces vuelvo y te pregunto, para
para ir como concretando la pregunta, ¿sí? ¿Para ti Dios es una realidad o es un mito? Un mito, Sigue siendo un mito. sí. ¿Por qué? Porque también lo podemos tomar de que, por más de que, bueno, uno ora y le pide a un Dios, que es lo que ya venimos hablando, y mejora también puede ser por cuenta propia. O sea, mejora por cuenta propia. Sí, O sea que para ti, esta comprobación que haces de orar con la fuerza mayor que es Dios, de pedir que tu situación laboral mejore, ¿sí? Lo pediste a Dios y te diste cuenta que con el tiempo tu situación laboral mejoró. ¿Por qué? Porque con tus compañeros, jefes, etcétera, estuvo mejor la relación. Pero no crees entonces ya que haya sido porque la oración sirvió, sino no, porque tú lo hiciste por cuenta propia. sí, porque pues te das cuenta de pasatiempo, él no mejora, pero empieza a mejorar cuando pones de tu parte, cuando hay más positivismo, no sé, inicias de cero, cosas así por ti mismo. Entonces te das cuenta que aquí pasó algo importante y algo interesante. Y yo quizás reformularía la pregunta. Y más bien la pregunta sería un poquito más profunda, más personal. Y yo me preguntaría por yo, es decir, tú, creo en Dios. ¿Te parece mejor esa pregunta? Sí, Sí, porque me dijiste que si Dios era una realidad o un mito, ¿sí? Luego me dijiste que para tener contacto con ese ser superior hacías una oración, ¿sí? Aparte, sola, y con el tiempo te dabas cuenta que eso mejoraba, pero pues eso mejora a través de lo que experimentas en la realidad, ¿sí? No en los sueños, un ejemplo, en los sueños no puedes, tú puedes soñar que tu relación con tu jefe está bien, pero eso no significa que sea cierto, ¿cierto? Lo compruebas es con el paso del tiempo y pues yendo a trabajar más días, etcétera, etcétera. Eso se resume a realidad, ¿cierto? Y luego me dijiste que no, que simplemente te das cuenta de manera mitológica, entre comillas, que esta situación laboral mejoró por cuenta propia tuya, porque pusiste más empeño en dialogar, en etcétera. Entonces, yo creo que la pregunta aquí concreta sería esta. Yo creo en Dios. ¿La podrías leer? yo creo en Dios. ¿Y qué responderías a esa pregunta? Con base a lo que hemos reconstruido hasta el momento. Sí, Sí crees en Dios. En cuanto mito. es un mito. Recuerda que esto no es una respuesta concreta, la puedes reflexionar, pensar después. Esa es la idea de la consultoría, o sea, que tú con el tiempo vayas reflexionando y, y pues ir aclarando un poco más esto, pero lo tienes un poco más claro, Sí, ¿sí? señor. Listo. Alejandra, ya para ir cerrando, pues me gustaría como preguntarte qué te gustó de esta consultoría. Que hubieron momentos de reflexión, de enseñanza, y te tomas el tiempo para escuchar uno a uno lo que queremos decir. Listo, bien, gracias. ¿Podrías decirme algo que te haya confrontado, que te haya costado un poquito, no sé, algo en el momento del diálogo que tuvimos, algo que te confrontó? Y en el momento en que dices, ¿es una realidad o un mito? Entonces viene uno acá como uno también a dudar, bueno, pero sí o no. Ahí como que, pues, si yo te estoy preguntando, pues la idea era como que sí o no. Sí, porque pues recuerda que desde un momento empezamos si la creencia es una realidad o un mito, luego lo pasamos así, mi Ujú, creencia en Dios es una realidad o un mito, pero tú lo tenías claro porque al final dijiste que era un mito, exacto, sí. ¿sí? Entonces Entonces en ese eso, momento en que tú dices, ¿es una realidad o un mito? Como así de una. Entonces obviamente uno, pues, de pronto esperando que fuera una realidad, pero en mi caso para mí seguirá siendo un mito, porque no puedo decir ni concordar de que sí existe, ni asegurarlo tampoco. podríamos decir que también tu creencia está de acuerdo a las decisiones que tú tomas por cuenta propia, como lo Exacto, dijiste, sí ¿cierto? señor. Eh, También para cerrar, podrías decir algo más por decir, algo por agregar, no sé, cualquier cosa. No, muy chévere porque podemos tener un diálogo con una simple pregunta y ir sacando varias hasta el punto en que llegas y dices, bueno, pero aquí ya tenemos un diálogo súper ya más extenso y donde ya no se basa en general, sino también en lo mío, o viceversa, fue mío, pero también fue general. Y también viendo en... Fue primero general y luego fue tuyo. Sí, exacto. Entonces es bueno eso porque te das cuenta que de una sola pregunta pueden generar varias
y no va a ser confuso porque al contrario te va a ir yendo aclarando muchas cosas ahí mismo. Listo, Alejandra, pues eso sería todo. Recuerda que aquí yo no pretendo darte respuestas, sino la idea es que lo sigas pensando, lo sigas reflexionando, como lo dijiste, y, y seguir encontrando posibles respuestas. Entre más preguntas te hagas y más respuestas tengas, pues te vas a valer de más herramientas para continuar. Listo, Alejandra, muchas Entonces, gracias. señor, muchas gracias.